Estás entrando a la experiencia Latino Radio TV a través de este stream. No olvides que también puedes escucharnos a través de nuestra aplicación Latino Radio TV, bajándola directamente de iOS o Android. Siempre innovando, creando, festejando y presentando arte, música, profesionalismo, recursos y usos que nos permiten conocer un poco de cada ser que pasa por Latino Radio TV. Hi, I'm Royal, and I invite you every Thursday to get to know a story, a life, a journey together. Puedes ver Latino Radio TV Presents en stream todos los jueves por la noche a las 9:30 hora de Miami y a las 8:30 hora de Texas. And you can hear us on LatinoRadioTV.com every Friday night at 7:30 p.m. Eastern Time and 6:30 p.m. Central Time. Te esperamos. Sigue con nosotros. Viva la magia Latino Radio TV. Hey, how's it going? How you doing? Muy buenas noches. Este es Royal. Y aquí estamos para tener un buen tiempo esta noche. ¿Cómo les va, mis amigos? Let me fix my earphones. How you all doing? How was your day? I've been rushed all day, man. It's been busy. As you know, I'm a chess tutor. I prepare my students for chess tournaments, and man, it's been getting busy. We have a major tournament coming up the beginning of the month in February, and so everybody's calling me, hey coach, can we get together for this? Hey coach, can we do this? Hey coach, what about this? Hey, what about coming in and doing a lesson for our group and this and that? And it's like, oh my goodness, which is okay. I love it because I love teaching chess, but I've been busy, which is cool. And so I got here just in time to just kind of put water in my face and sit down and start. So it's okay. So how's it going, guys? What are you guys up to tonight? What are we gonna do tonight, guys? Actually, this is the last night for Latino Radio TV Presents. We might change the name or we might keep the name. I'm not too sure about what we're going to do, but I will say this, that we're going to 2 shows now. I'm kind of really tired, overwhelmed. And so we're going to stick with the Monday show at 3:00, which will serve to help bring in some of my guests from Europe, which as a matter of fact, let me put this up here for you guys to know. But this coming Monday, we're going to have this show with Ursula is going to be here, and we're going to be talking about el valor de la educación para formar los niños y los jóvenes. And we're going to do a series on education and children. It'll be a bilingual deal, but we're going to have a series of that, Ursula and I. We're going to bring some other experts in the field to talk about this. And then the Tuesday show has been canceled, which we're going to actually move the Tuesday show to Thursday. And so that's what's happening. And I'm dropping the Thursday show, but the Tuesday show is moving to Thursday. And so Adriana will still be with me on Thursday. But Adriana's been really busy and stuff. And she may even have a show on her own. So let's see what happens, man. I'm so excited for her. So that's where that goes. That's where that goes. We've been working on logos and stuff, and I've been so busy that I can't even get together to do one. So, man, it's January, man. It's January. And what can I say? We set some goals. We said we were going to do something. And you know what? One of my goals was at the beginning of the year, I wanted to say I'm going to walk every day. Well, man, whenever kids don't go to school, I can't do a lot of things because I'm mornings, afternoons, I'm constantly busy. So my year actually started this week. My year actually started this week, and since then I've been walking every day. So I've been doing really good. Also, one other goal of mine is to learn to play guitar. I have
mess with it, on and off. But now one of this my goals. I'm going to play guitar. So every day I'm going to do some trying to learn something. I know the music because I was a music major at one point, so I know my theory. I know all of that. So the thing is just getting my fingers to work and all of that. And so that's what I'm going to do. I'm going to work on getting my guitar now. Now, another thing that I want to do is I want to write every day. I want to write. I challenged one of my students to write every day, and so the day after, 2 days after that, I had done that lesson with him, and I said, "Man, you know what? I don't write every day. How can I challenge my student to write every day if I myself don't write every day?" So I'm going to start writing at least a paragraph every day. But the goal is to eventually create, write those. Whatever I'm going to write will be a part of what will be eventually become my book. And so I guess that's what I'm saying. My goal this year is to get material ready to create a book. I'm not just saying my goal is to write a book, but the goal this year is to get material ready so that I can be prepared to put a book together. That's one of my goals. The other goal is, of course, just get more accounts in my tests. I know I get a lot of them, but I want to take my test training to to another level because when we're at been doing some things for a certain amount of time. I've been doing chess for 23 years, and it's time for me to evolve to another level. And I'm always every year. I know, like in May after the chess nationals, I always have a take a break, and I have a retreat with myself, and I evaluate the year that has passed. My year ends in July. My business year ends in May, rather. That's when my business year ends. And so when May comes around, like after Mother's Day, then I have a retreat with myself and I say, okay, this worked, this worked, this worked, this didn't work, this didn't work, this is right. I'm going to change this, I'm going to change that, I'm going to change this. We're going to do this a little bit better, and we're going to change this. And every year I've done that. And every year I get better results and better results and better results. And now I want to take it more to an even higher level. And that's just part of being a Royal Knight. The Royal Knight success team needs to become and stay the Royal Knight success team. It needs to continue the winning tradition, and part of that is part of me growing also as a trainer, as a coach, as their leader. And so and I don't have a doubt that won't happen. It's going to happen because I am confident and have complete faith in that will happen. So those are my major goals, business wise. Playing guitar. Of course, health wise, walking every day. I've also decided I'm going to start eating a little bit better. I was at one point I was eating really well, but then you lose weight and you go, okay, get a fry here, get a piece of bread there, get this and that, and then pretty soon you're eating a little bit more than you should as far as that, and you start gaining some more weight. I was at 380 at one point. I think a couple of years ago I was at 380, and I lost weight, and I lost about 125 pounds, and I got kind of slim, and then, well, not that slim, but I lost weight. So I was probably 240, but then I gained a little bit weight, and so now I've gained a little bit weight. Maybe I gained about 60 pounds. Uh, so I'm in the process of bringing that back down, but remember, from 380, and I'm about 270s right now. And so I want to reduce that. I want to go down, and so part of that's going to be me walking every day. I'm setting a goal of walking 3 miles. When I was losing weight, I was walking. Well, I had set a goal for 2 miles, but most days I would walk 4 miles, or maybe even 5 days per walk. And so now I'm down to 3 miles, and because remember I had injured my foot, and so that's what I'm trying to do now. And of course, the other part is, of course, writing. But the thing is this: uh, uh, why you know what happens? It's the 12th day. It's the 12th day, and some
some people have already stopped doing what they said they were going to do. Does that make sense? Some people have already stopped doing what they're going to say. In other words, they had a goal and something happened along between January the 1st and January the 12th. Something happened and now they have stopped. So what do we do now? We have, we have the whole year, right? But basically we have 2 weeks. We have 2 weeks to get back into the position that we want to get into, right? Does that make sense? We have 2 weeks to get back to the position where we're gonna do. So how are we gonna do that? I think one of the things we need to do is we need to focus, refocus. We need to come back and to understand why I wanted to do the things that I wanted to do. Why? Okay, I wanted to lose weight. Why? Because I want to be more healthy. I want to be able to play with my kids. I want to be able to take long walks. I want to be able to be more active. I want whatever your why is. That's what you got to focus on, your why, because your why is the power that's going to keep you going. Does that make sense? If you don't have a why, then the goal is not going to be worth doing. So that's the thing. You gotta have your why. I want to lose weight because I want to, have, buy new clothes, look sharper, uh, be more healthier. That's why I want to lose weight, because I want to be more healthier. As you grow older, you get more tired, you get sleepier, you stressed out and stuff like that. So you want to feel more relaxed. You want to feel more comfortable in the way you look physically and the way you look in your clothes and all of that. But more importantly, for health reasons, right? And so that's the thing. We we stop and we cannot stop. We gotta keep going. Winners don't quit. Winners don't quit. If you don't take action on your goals, it's just that. It's just the goal. It's not going to take you nowhere. And then pretty soon, February will come in. In 2 weeks, February comes in. And then from there, what's going to happen? We're going to forget all about the goals. We will probably not even be trying to fulfill those goals. But then February comes in and all of February will start. And then we're getting into March. And boy, ya no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque los quedamos en una posición que ya no nos importa los metas que hicimos en enero. Y apenas es la segunda semana de enero y no podemos rendirnos, amigos. Tenemos que seguir fuertes, enfocados, con las ganas y con el por qué. Es muy importante que tengamos el por qué queremos lograr el éxito, por qué queremos lograr el perder el peso, por qué queremos lograr el aprender una nueva idioma, aprender cómo tocar la guitarra, aprender cómo, o el deseo de escribir un libro, de empezar a escribir el por qué queremos hacer esas cosas, ¿verdad? Cada uno tiene su por qué. Bueno, yo quiero escribir un libro, ya lo he dicho, pero no ha tomado acción. So, este año voy a preparar todos los días, voy a escribir algo. Todos los días voy a escribir algo que se sirvan de notas, que las puedo poner todas juntas para no sé cuándo, pero yo creo que en este año puedo tener, si escribo todos los días algo, me imagino que en unos cuantos meses voy a tener suficiente material para empezar después a arreglarlo en capítulos. Pum, 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 pum. O voy a tener la mente más abierta para después decir, ok, en esto me tengo que enfocar en esto, me tengo que enfocar en esto, o sea, basado a lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Tiempo de mejorar lo que estoy escribiendo también. Pero la cosa es que si no empiezo a escribir ni siquiera un párrafo,
nunca voy a escribir mi libro. If I don't start writing a paragraph, guys, I'll never write a book. I'll never write a chapter. I'll never write a page, And so it all starts with doing what you need to do every single day. Every single day, we got to do something, ¿verdad? And so it goes to that. It goes to that. Um, my why. Why do I want to write the book? Well, my book's going to be about chess. It's going to be a little bit about my life as a chess player. It's going to be a lot about chess training. Why? Because there's certain techniques that I use, that I have discovered, that I have created over the years, that have helped a lot of my students. And I would like to share that with other chess instructors and with the chess community as a whole. And there was talk of me writing a book years ago, but I never did. A couple of good friends of mine that are that have world status told me, hey man, you might want to even create an app for what you want to do. But I never acted on that. I guess it wasn't important. I guess it just got left on the back burner, because I felt maybe it wasn't time for me, or maybe I didn't feel confidence enough to, wow, a book written by me. Yeah, who wants to read my book? But now I feel like I do. And so that's one of the things that I wanna not only challenge myself, but oh yeah, I guess challenge myself, but just move forward and get this done. And I think a lot of that came because of this show. I've interviewed not so much interview, I hate the word interview, but I bring a lot of my friends that are authors from all over the world, that talk about writing a book. Okay, I'm writing another book, and I'm writing another book, and it's like, wow, man, how amazing to be able to you know just decide that you're going to create a book, and that you want to have it out by a certain time. And it's great. And so I want to do that, and who knows, maybe after that I'll write another one. But first I need to concentrate on writing one down and putting it together. So yeah, that's one of the things, one of the goals. By the way, anybody watching out there, if anybody wants to join me, I'll send you the link and you can join me. We're talking tonight about goals and why we don't do what we do. But that's what I want to do. Now, why would I stop? I guess I would stop because I don't care about reaching my goal. I would stop because I don't have a why. There's got to be a why that drives me to write the book. So, ¿por qué quizás pararía de ser lo que yo quiero hacer? Parar mi meta, porque no estoy enfocado. No me estoy concentrando en lo que quiero hacer. So, se olvida. No tiene importancia. Se olvida. Y es la cosa que no puedo llegar a ese punto. Tengo que seguir marchando para enfrente, para enfrente, para enfrente, para enfrente, hasta lograr mi meta. Y es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Muchos años había también pensado de quizás aprender un lenguaje, otro lenguaje. O yo escucho música de diferentes lenguajes. Me gusta mucho la música francesa. Mi cantante favorito es 𝗏𝗏. Me gusta la música rusa. Me gusta mucho también la música de clásica, ¿verdad? Bueno, no es otro lenguaje, pero como quiera es clásica. Y a veces tengo amigos y hablo en otros lenguajes. Bueno, no que hablo en otros lenguajes, sino que charlamos en text, por Messenger, en otros lenguajes. Y eso sí, a menudo hago eso. Tengo un amigo en la rusa y hablamos de ajedrez, hablamos de checkers, ¿verdad? Él es un campeón mundial de checkers, y a veces estamos hablando, él me manda una quiebra-cabezas de checkers, y yo le mando una quiebra-cabezas de ajedrez, y estamos hablando él en ruso y yo en americano, en inglés, ¿verdad? Pero ahí estamos.
Nunca hemos hablado porque pues yo no hablo ruso y él no habla inglés, pero así es como puro mensaje. Y por el Google Transfer. So yo le meto el Google Transfer y le pico ruso y sale en ruso y lo oigo y más o menos se oye bien, que no sé si se saldrá mal, se lo mando y él me hace lo mismo a mí, ¿verdad? Y tenemos una amistad de esa manera que ya tiene casi un año y hemos hablado de muchas cosas, ¿verdad? También a veces hablo en francés con ciertos amigos que viven en la Francia y en otros lugares. Claramente en español también. Bueno, en español sí hablo, ¿verdad? En español, pero tengo una amiga en Brasil, portugués, que ella va a venir al show un día de estos. Nomás que ella estaba muy ocupada con su grupo y la música y todo eso. Pero puro, casi puro portugués, ¿verdad? So, son las cosas que pasan, ¿verdad? ¿Por qué? Hay que desarrollar la mente. Porque llegamos a un momento en nuestras vidas que todos vamos a llegar en del cerebro ya no, ¿verdad? Empieza demencia, empieza el Alzheimer's. So, le tenemos que ganar. Hay que hacer ejercicio de la mente. El ejercicio de la mente. Y yo como estoy en el ajedrez, eso es muy importante. El ajedrez me va a tener a un nivel que no voy a perder el enfoque, no voy a estar listo, voy a estar, como dicen, I'm going to be sharp because as I get older, because of chess, right? But there's other things too, you know, music, for instance. Wow. So those are all goals. Those are all, things that I wanna get to, that I wanna do, right? So what else? Um, so as we're taking 2023, we need to find out if you haven't set any goals, guys, which a lot of times that also happens. Everybody does sets goals in January, but there's people that don't. Why not start now? Why not start and say, you know what? I want to do this. What is it that you want to reach? What is it that you want to achieve? What is it that you want to create? What is it that you want to do that is different than the year before? Does that make sense? Cool. There you go. And so that is what we need to do. It's not too late. It's never too late to start. It's never too late to set a goal. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para crear un meta en tu vida. Puedes hacerlo ahora. Ahora puede ser tu enero primero. Ahora puede ser tu Happy New Year. Tú puedes. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que piensas que quieres lograr en la vida? Quizás un nuevo trabajo, quizás desarrollar un nivel de aprender algo que te vaya a servir para conseguir un trabajo. Una de las cosas también que yo quiero aprender es cómo trabajar ciertas cosas en la computadora que no comprendo. Estaba hablando con mi amiga �𝗔𝗃𝗏 de España, que vamos a hacer el show, y ella, tiene, conoce muchas cosas sobre la computadora, sobre la música y todo eso, y me interesó, cómo se trabajan ciertos programs, ¿verdad? En la computadora. And I was like, man, that'd be cool. So again, acquiring knowledge, I think es la cosa, acquiring knowledge. Traer más conocimiento a nuestros cerebros, ¿verdad? Eso es lo que yo digo que, bueno, para mí personalmente es lo que yo quiero, traer más conocimiento hacia mí. Y también la otra cosa es que si te juntas con personas que tienen bastante conocimiento, vas a agarrar un poquito del conocimiento de ellos, vas a aprender de ellos, ¿verdad? Si te juntas con gente que no tiene nada de qué ofrecer, no tiene nada que conocimiento que darte, no vas a crecer porque vas a estar en ese mismo nivel todo el tiempo. Nunca
nunca vas a aprender. Tú te juntas con alguien que hable francés todos los días, vas a aprender algo. De repente vas a empezar a hablar un poquito de francés porque estás oyendo el sonido de la voz, de cómo se oye el francés, estás oyendo las palabras en francés, estás oyendo conversaciones en francés porque él te está hablando, en fin, o está hablando con alguien más. Tú lo vas a levantar porque somos personas inteligentes y aprendemos. Pero si es que estamos abiertos para aprender, a veces no estamos abiertos para aprender, so entra por aquí y sale por acá. Y hay que entrar por aquí y que se vaya y se quede aquí adentro. Se desarrolle, ¿verdad? Es lo que tiene que pasar. Bueno, con eso los dejo y los vamos a un comercial bien corto. Porque los comerciales no duran mucho aquí. Nosotros la comercial para Latino Radio TV. Acuérdense, descarguen su aplicación de Latino Radio TV. Aquí los vamos. Hola, ¿qué tal, mi gente latino? Estás conectado a Latino Radio TV. Sigue nuestra programación y conoce a las personas que están detrás del micrófono. Aquí en Latino Radio TV, la radio que conecta contigo. ¿Cómo nos puedes conocer? A través de Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube y Twitter. ¿Quiénes somos? Latino Radio TV. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escucha nuestra música variada hoy mismo. Claro que sí, nosotros somos la estación que te conecta, Latino Radio TV. Yeah, that's right. Descarguen su aplicación de Latino Radio TV en sus teléfonos y pueden oír música 24 horas al día, 7 días a la semana, 65 días al año, música y programas como este y otros que tiene Latino Radio TV todos los días. So wow, man. Great. So, let's see who's here. A ver, hey, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, a ver, vamos a hacer esto. Mañana estamos al enero 13. January 13 starts tomorrow, right? So what am I going to do? So what do we got to do, guys? I think one of the things you have to do is you have to get yourself a calendar. You know, I have a pretty big calendar here. And, I start writing, like, for instance, this is some of the stuff that I've written as far as goals, kind of like that. Pum, 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 pum. Un calendario para escribir los metas, claro, escribir lo que está pasando cada día. Yo escribo todo lo que hago, o sea, pum, tengo una clase, pum, me pagó, pum, qué es lo que estudió, pum, qué es lo que le enseñé, pum, lo estoy escribiendo, todo, cuando pagué un pago, pum, está pagado. ¿Cuándo se vence? Pum, pum, lo tengo. O ya cuando lo pago, pum, le pongo una notita, un checkmark o le pongo un highlighter arriba y pum, yo sé, todo va en orden. Y eso también se pone con el teléfono. ¿Por qué? Porque a veces estoy en la calle y me dicen, hey, quiero una clase, quiero esto y que el otro, y no tengo mi calendario, solo no tengo el teléfono y ya la hoja, o sea, el calendario está hablando con el teléfono. O sea, cuando lleguen, pues claramente lo pongo, ¿verdad? Esa es una de las cosas que podemos hacer para mejorar nuestras metas. Tener un calendario. Mi amiga María Romo estaba diciendo un journal, algo en que escribir, ¿verdad? Puede ser algo chiquitito, un spiral notebook, o algo grande, un ledger, y ahí podemos escribir nuestras notas. Podemos escribir nuestro plan. Ok, a las 8, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer a las 8? Pum, me levanto, tengo mi almuerzo, pum, ¿qué hago? Me preparo para ir a caminar, pum, 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 pum. Todo depende de cada quien, depende de su día. Hay personas que entran al trabajo a las 7 de la mañana, hay personas que entran a las 8 o a las 9, depende cómo trabajan. El trabajo también tiene que estar ahí, lo tienen que poner en su agenda, pum, 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 ok, trabajo de las 7 a las 5, trabajo de las 8 a las 5, en mi caso yo trabajo en las
las tardes, pero también trabajo en las mañanas. Todo depende. A veces doy talleres en la computadora durante el día, y luego en las tardes después estoy trabajando cara a cara con alguien en la biblioteca o en el mall, o depende, ¿verdad? En casas. Tengo mi agenda, ¿verdad? Y tengo que saber, pum, 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 pum. Tengo que tener mi agenda, ok. A esta hora, pum, 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 mi lunch. Tienes que tener tiempo para ti. Tienes que crear tiempo para ti. O sea, ¿cómo voy a comer? ¿Con quién voy a comer? ¿Cuánto voy a durar? ¿Voy a durar una hora? Si trabajas por ti mismo, a veces tu lonche, tu hora de almorzar, ¿verdad? O ¿verdad? Comer, al mediodía, ¿verdad? A veces es de una hora, a veces de 2 horas, todo depende, ¿verdad? Más flexible porque tienes tu mismo tiempo, ¿verdad? Pero la cosa es que si no estás organizado, a lo mejor un día te eches 4 horas o vas al lonche y luego nunca te pones para atrás enfocado a lo que tienes que hacer. Tienes que poner todo en su orden. Ok, voy a tener mi lonche, un cierto trabajo, un tiempo para mí, un tiempo para ir a entrenar, ya sea a caminar o ir al gym, en fin. O sea, todo tiene que tener su tiempo. ¿Por qué? Porque si no hay su tiempo, a veces cosas no se hacen. Por eso es la razón que a veces no logramos nuestras metas, porque no tenemos el control del reloj. ¿Verdad? No sabemos, esto va aquí, esto va acá, no hay orden, no hay orden, y se los pasa. Y es lo que pasa, se los pasa el tiempo y no hacemos nada. Claramente, a lo mejor, nomás estamos sentados y queremos a tomar acción, pero estamos acostumbrados a estar sentados en nuestros comfort zone con la televisión puesta, con la música puesta, que es muy difícil. Y claro que a lo mejor estamos trabajando en la computadora, ¿verdad? Y que a veces hasta perdemos tiempo en la computadora, ya sea con el Facebook o con otras cosas, y estamos en eso y que se los hace difícil levantarnos de la silla para ir a lograr las cosas que tenemos que hacer, para ir a caminar, para ir a correr, para ir al gym, para ir a comprar algo que se necesita. ¿Por qué? Porque no, después lo hago, ¿verdad? Y eso, porque a mí me ha pasado. Por eso, cuando hay orden, las cosas se ponen en su lugar y se hacen y llegan a la meta que se debe llegar, ¿verdad? ¿Qué más? Claramente el calendario, un journal. Yo diría también un vision board. Un vision board sería muy bueno, ¿verdad? Tú tienes metas, ¿verdad? ¿Quieres perder peso? Yo tengo una camisa que me quiero poner, ya la he tenido, hace como 3 años la compré. Y yo sabía que no lo iba a lograr en un año, lo iba a lograr en 2 años, pero quizás en 3 años sí lo llego. Es una talla que es large. Yo usaba ya casi las 4X, pero usaba 3X. Ahorita voy ya casi entrándole a la L, nomás a la L, XL nomás. No, estoy entre 2 y una XL y ahora me quiero mover a la L, ¿verdad? Porque cuando me muevo a la L, tengo esa camisa que me voy a poner. Ese va a ser mi trofeo, cuando me pueda poner esa camisa y que me quede bien y que me quede suelta y todo eso, ¿verdad? Un vision board. ¿Verdad? Un vision board o algo físico que te diga, ven, eso es lo que yo quiero lograr, ¿verdad? Fotos, ok, fotos en un vision board ¿qué quieres hacer? Bueno, ¿por qué quiero trabajar? Pum, porque quiero vivir en este lugar en cierto tiempo. Pum, 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 pum. Quiero vivir en la playa. Quiero tener tiempo para relajarme, para ir a disfrutar el mar, la playa, nomás sentarme ahí, aquí estarte largas vacaciones, en fin, tus metas, pum, 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 pum. Vision board, ver lo que quieres lograr y verlo todos los días. Ver una foto, una camisa, un lugar en el que quieres visitar, quizás palabras, si quieres aprender un nuevo idioma, palabras de diferente, de ese idioma, pum, 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 que digas, man, yo voy a poder pronunciar esas palabras, escribir esas palabras, hablar esas palabras, ¿verdad?
cualquier cosa que sea tu meta, ponlo en fotos para que los mires. Ariana tiene otra cosa que pone, y no nomás Ariana, pero Ariana normalmente lo comenta, que pone notitas, notitas para levantarse ella misma, ¿verdad? O sea, que es de, tú eres bonita, tú eres fuerte, tú puedes, tú eres una campeona, tú eres awesome, you know. Te tienes que motivar tú mismo. Si tú no te motivas, nadie te va a motivar, ¿verdad? Si tú no te motivas, nadie te motivará. Si tienes que seguir motivando, tienes que decir, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú can do it. You can do it. You can achieve this. Why? Because you're motivating yourself. And so in order to motivate yourself, you write little notes, little sticky notes on on, you know, uh, the mirror in front of the sink where you wash your face, that kind of deal. You have stickers around, pictures around different places in your house that remind you of what your goals are. Does that make sense? They remind you of what your goals are. And so, and all of that. Hey, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? How's it going? So that's what we want to do. Let me see, comments. I thought I saw a comment. Yeah, ¿qué tal, Ariana? ¿Qué tal, Ariana? How you been? Qué bueno. So that's the thing. And Ariana's really good about that kind of thing, boom, boom, boom. So what else do we want to do? We have to motivate ourselves, and how are we going to do that? Well, you gotta believe. Quite frankly, you gotta believe that you want to do what you want to do. But sometimes I understand it, man. Sometimes there's days when I get up and I don't want to go walk. ¿Tú tienes días así que no te quieres ni levantar? ¿O te levantas y no tienes ganas de ir a caminar? ¿O te levantas y no tienes ganas de hacer nada productivo? Si no quieres trabajar en tu negocio, no quieres trabajar en lo que tú quieres hacer. Si tú eres escritor, hay días que te levantas y no tienes ganas de escribir. So, ¿cómo le haces? Te tienes que motivar tú mismo. Tú mismo te tienes que decir, hay que darle. You can do it, como dice Elena. You can do it, ¿verdad? Pero una de las cosas que puedes hacer eso, si no te puedes motivar a ti mismo, habla con alguien que te puede motivar. Somebody that can coach you, right? Somebody that can coach you. Dice Diana, I don't like going to the gym, but I have to. I have a goal. Sí, es verdad. Aquí ya lo estoy viendo acá. I don't like going to the gym, but I have to. I have a goal. No quiero ir al gym a entrenar, pero tengo que. ¿Por qué? Porque tengo una meta. So, por la meta te hace que vayas. ¿Y el por qué? Porque quiero perder peso. ¿El por qué? Porque quiero vivir una vida relajada. Quiero vivir una vida sana. ¿Por qué? Porque quiero disfrutar mi tiempo con mi esposo. Quiero disfrutar mi tiempo con mi esposa. Quiero disfrutar mi tiempo con mis hijas. Quiero disfrutar mi tiempo con mis hijos. ¿Por qué? La meta, el por qué. Ariana todo el tiempo habla del por qué. The why. The why keeps you going on your goal. Does that make sense, guys? So yeah, what else? So yeah, you gotta motivate your song. So how do you motivate yourself other than with words that you read? Or words that you put on and you read yourself to yourself, okay, that's one way. I like to motivate myself with music. I play music that's going to pump me up, that's going to get me going, that's going to wake me up, that's going to go, pum, 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 órale, levántate, para bailar la bamba, pum, 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 pum. Stuff that makes you move, You got to motivate yourself. So how are you going to motivate yourself? When music. I know when I go walking, I always put great music to listen to, but also that has a beat that's going to make me move, that's going to keep me going at a certain pace. Because I just don't want to walk just to walk. I don't want to walk slow. I want to walk fast. I want to walk faster every time so that I can reach not only my goal, but also develop strength and more calories burn. You go faster, you get stronger, and a whole bit. So that's what you want to do.
All right. So what else? What else? Music motivates, right? Words that are in. Another thing too is listening to motivators that are perhaps on YouTube or something. That can help you. You listen to certain people, and there's lots of them out there. You know, that will help you to kind of like you get a message and it goes, wow, man, yeah, why not? Boom, 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 boom. So that helps you motivate. So that keeps you on your goal, right? Um, what else? Well, the big one here: hire a life coach. You know, call Ariana. Ariana's a life coach. Call anybody, man. We got hundreds of life coaches that are out there that will work with you, that will help you to get to the next level, that will allow you to keep focus on your goals. Claro, que they're there to guide you. They're not there to tell you what to do. A good coach will not tell you what to do, but will guide you, and you have to know where you want to go. You have to know where you want to sit, but they're there to motivate you. They're there to help you. At least that's what I do when I work with my chess students or with anybody really. I help them. I motivate them. I try to cheer them on. I try to say, hey, you can do it. Tú puedes esto. Eres una persona que tiene el poder de hacer lo que tú quieres hacer. And so that's what we need to do. Does that make sense? That's what we need to do. So guys, 2023 started 12 days after January. You know, it kind of reminds me of the 12 days of Christmas. On the first days of Christmas, my true love gave to me. So this is the 12 days of January. What has the year done for you? What have you done for this year to win? How is January, how has this 12 days changed? What have you done to create a change in these 12 days that is going to last the entire year? ¿Qué es lo que has hecho para cambiar estos 12 días que han pasado en enero, para cambiar el resto del año, el resto del mes, el resto de tu vida? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que empezaste que ya no estás haciendo? Si ya no lo estás haciendo, hay que empezar de nuevo y seguir en la marcha para que tengas el éxito, para que puedas crear ese nivel, ese hábito que se convierte en un estilo de vida que lo puedas seguir manejando todo el año. Porque es a lo que los vamos. That's where we're at. We want to create a lifestyle. Does that make sense? Hey, mira aquí está, que viene Cindy. ¿Qué tal, Cindy? Muy buena reflexión, querido Ray. Gracias, Cindy. Cuando quieras, dame una llamada y puedes entrar. Pues sí, mira, es lo bonito, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a estacar. Como dijo Ariana en una de sus videos, y Ariana hace muchos videos y me gustan, ella dice las buenas noticias y las malas noticias, ¿verdad? Las buenas noticias, ¿qué son? Que tú puedes lograr tu meta, tú puedes alcanzar todo lo que has deseado, todo lo que tú quieres hacer, todo lo puedes lograr. Pero ¿qué son las malas noticias? Que no va a pasar nada. No va a pasar nada, no va a haber cambio, no vas a perder peso, vas a quedarte gorda, vas a quedarte gordo, no vas a agarrar un mejor trabajo, no vas a aprender un nuevo lenguaje, no vas a aprender a tocar la guitarra, no vas a mejorar tu vida. Las malas noticias es que no va a pasar eso. ¿Por qué no va a pasar eso? Porque nunca tomaste acción. Nomás fue un meta. The good news is that you can achieve everything you desire, everything you set your mind to do, every goal you can achieve. The bad news is that nothing's going to happen. You ain't going to lose weight. You're going to remain where you're at. You're going to
become a person that becomes worse than what he was the year before, because nothing is going to get done. Your goals are not going to be accomplished in 2020. That's the bad news. But why is it the bad news? Because you never take action. You have not taken action on what you said you were going to do. So if you want to have the bad news, keep on the same path and don't take action. If you want to have good news, take action. Does that make sense? Take action in what you do. Hey, there you go. Yeah, saludes, es por hacerlo. Yeah, evaluation. Yeah, you got to have a self-evaluation about your life and all of that. Qué bueno. Dice Cindy aquí, sí, la acción es lo que los hace alcanzar la meta, ¿verdad? Dice, piensa en la recompensa. Sí, ya regálense un trofeo. Encansé esto, ¿qué es mi trofeo? Quizás ve y cómprate un vestido, ve, cómprate una camisa. Encansé o sea, es otra talla, cómprate algo, ¿verdad? O sea, y eso es muy importante también. Yo digo porque muchas veces pierdes un poquito de peso en que todavía no es tu meta, pero tú pierdes un poquito de peso, cómprate una camisa, póntela, que te queda muy bien. ¿Por qué? Porque si te queda muy bien, no vas a engordar para que ya no te quede, ¿verdad? Eso es algo, ¿verdad? Es muy buena sugerencia. The reward. Oh, go for reward. You know, what's a reward in your case, ¿verdad? ah, pienso en el premio. Sí, pienso en el premio. Es verdad. Pero, wow, man, great. So, guys, we need to become uh, people of conviction. People that are going to do what we said we're going to do. ¿Verdad? Si tú dices que vas a hacer algo, hay que hacerlo. Tú dices tu palabra. Me imagino que dices, yo lo voy a hacer. Eso es dar tu palabra. Entonces, sé una persona de convicción y que va a hacer lo que dice que va a hacer. No te hagas para atrás. Don't be a backslider. Yes, dice Ariana, when I go to the gym, I think in the price or of the price and don't think of the pain. That's right. Tienes que ganarle. Una cosa que yo aprendí eso que estaba caminando es que hay que ganarle. You have to win the pain. Hay que ganarle al dolor. ¿Verdad? Que te duele. Le tienes que ganar a cuando te empieza a doler. Mucha gente en ese momento, ay, me duele, ay, me duele, ay, pararme. Y se paran. No, hay que seguirle un poquito más. Hay que ganarle al dolor. Que te duela que estás avanzando. ¿Verdad? Que te duela que estás avanzando. Porque ahí es donde ganas, ahí es donde pierdes más. Cuando ya quieres pararte, dale un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¡Pum! Por eso yo cuando camino a veces le pongo que quiero caminar 3 millas o quiero caminar 2 millas. Quiero caminar 2 millas. Y cuando llegaba a las 2 millas, le daba un poquito más, 2 millas y medias. Le daba un poquito más, 3 millas. Meta es de hacer 2 millas y le da 1 milla más. Ahora mi meta es de 2 y medio. Pum, ¿por qué? Porque mejor no llego a las 3. Pero normalmente le estoy pegando a las 3. Ya le estoy pegando a las 3 que voy a tener que cambiar mi meta. Mi meta va a ser de hacer 3 millas. Cuando me tenga el meta de 3 millas, ¿qué voy a tener que hacer? Cuando llegue a las 3 millas, voy a tener que seguir caminando. Ahí sí tengo que puchar más, tengo que avanzar un poquito más para no quedarme en lo normal, que serían las 3 millas. No, tengo que ir a 3 y media o 3 un cuarto, no sé, pero mejor que el 3. Todo el tiempo hay que darle un poquito mejor de lo que dijiste que vas a hacer, ¿verdad? Porque es más, cuando comemos, ¿a poco no comemos más de lo que queremos que comer, verdad? Pues también cuando vamos a perder peso, hay que hacer un poquito más de trabajo para perder el peso. Hay que hacer un poquito más de lo que dijimos que vamos a hacer. No pain, no gain. Si no te duele, no vas a ganar. Te tiene que doler y le tienes que ganar al dolor. Que nada te venza, ¿verdad? Tú puedes, tú eres una persona brillante, excelente, con mucho poder y puedes lograr lo que tú te propones hacer. Que nada
que tú quieras hacer fracase. Does that make sense? Anything you plan to do must be successful because you can do it. I am telling you right now that you can do it because you're all powerful, you're all strong, you are solid, you can achieve the goals you set your mind to do. But keep working on it. Keep working on it. Action, action, action. Motivation, motivation, motivation. Write your goals down. Work your steps. Take it steps. What do I need to do? Little steps, little goals, big goals, little goals, big goals. Does that make sense? Only two roads, loser or winner. I want to be a winner. Very good, Ariana. That's right. Dos caminos. Los que pierden y los que ganan. ¿Qué camino quieres tomar tú? Ariana dice que ella quiere tomar el camino que la lleva a ser campeona, que la lleva a ser una ganadora, que la lleva al éxito, que la lleva a lograr sus metas, que la lleve a alcanzar la gloria, ¿verdad? Que la llegue a alcanzar que soy campeona, que soy campeón, ¿verdad? Dos caminos. El ganador se va por un camino, el que pierde se va por otro camino. El camino tú lo escoges y haces lo que tienes que hacer basado en el camino que tú quieres tomar. Y la cosa es que todos los días puedes cambiar sí, solo dos caminos. Todos los días puedes cambiar de caminos. A cualquier momento puedes cambiar de caminos. No porque nomás vas en el camino del éxito, no quiere decir que te vas a quedar en el camino del éxito, porque en cualquier día te puedes ir en otro camino y ya no vas a estar en el camino del éxito. O puedes estar en el camino donde estás fracasando, que no estás haciendo nada, que eres un huevón, que no estás logrando tus metas. Y a cualquier tiempo te puedes cambiar y empezar a irte más cerca hasta llegar al camino del éxito. Todo está en ti, pero nomás hay dos caminos. El camino que te lleva al fracaso y al camino que te lleva al éxito. Tú decides qué camino quieres tomar. Does that make sense? You decide what road you want to take. You want to take the winner's road or you want to take the loser's road? You want to take the champion's road or you want to take the road that leads to nowhere? The road that maybe takes you worse than where you're at right now. What do you want to do in your life? This is 2023, guys. It's early. If you failed in these 12 days, that's okay. Start all over. We can start all over every day. Let today, decide tonight. Let tonight be New Year's Eve and tomorrow be January for you. January the 1st for you. Que mañana sea enero 1 y empiecen otra vez el mes. Tienen dos semanas para terminar enero en éxito. Terminar enero como campeones. Terminar enero como ganadores que ustedes son. So, guys, con eso los dejo. Y los vemos el lunes. Va a estar Ursula va a estar aquí, guys. Vamos a hablar del valor de la educación para formar los niños y jóvenes. Este es el lunes 16 a las 3 de la tarde. El sábado yo también tengo un show de ajedrez el sábado a las 7 de la tarde, tiempo Texas. No se lo pierdan. A ver qué. Buenas noches a todos ustedes que estuvieron aquí. Thank you very much. We will see you the next time we see you. So, guys, muy buenas noches. Los vemos y adiós, mis amigos. Have an awesome 2023, and I know you're going to be successful. Les deseo todo lo mejor, las bendiciones, todo lo mejor que puede venir a las vidas de ustedes. Este va a ser un año fantástico. El 2023 es el año de ustedes. So, síguenle, denle con todas las ganas y yo estoy atrás de ustedes. Adiós, mis amigos. Bye, bye.
Gracias por acompañarnos en este stream y quiero recordarte que puedes vernos también a través de YouTube Latino Radio TV, la imagen que te atrapa. Latino Radio TV, la experiencia.